Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a El Escaparate, este espacio creado por Silla Verde en Casa Malpensante. Estamos inaugurando este formato podcast audiovisual con una conversación maravillosa que además dio origen a la revista La Malpensante Moda, con el especial de arquitectura, diseño y artesanías que Rocío Arias Hoffman, su directora, muy generosamente me invitó a codirigir. Y esta revista, y es importante ponerlo en contexto, inicia con una conversación que ya lleva como 20 años y continuaremos elaborando y tejiendo cómo conectar el tema de la moda con la arquitectura, con el diseño y con las artesanías. Y resulta que Rocío y yo hemos tenido el privilegio de trabajar muchos años juntas. Estuvimos 7 años en Artesanías de Colombia. Con Rocío fundamos el programa Moda Viva de Artesanías de Colombia, en donde se vincularon muchísimas marcas y se creó un gran movimiento de trabajo co-creativo entre marcas, diseñadores, comunidades artesanales, técnicas artesanales y oficios. Un gran movimiento que además terminó generando Vístete de Colombia, con el orgullo de portar la moda colombiana, pero portar la moda de origen. En esta invitación de la revista Malpensante Moda, para vincular la arquitectura, el diseño y las artesanías, iniciamos con una reflexión. Habitar. Nuestro cuerpo es nuestra primera casa, nuestra primera habitación. Y ese cuerpo, esta casa que portamos, debe estar protegida, cobijada, ornamentada, en el sentido de expresar identidad. Y después continuamos con esta reflexión de ampliar ese espacio de habitación al espacio inmediato de lo que es nuestra casa. La casa y los objetos y los elementos, la arquitectura, los acabados, los artefactos, el mobiliario con los que nos relacionamos. Y quisimos hacer esta apuesta, que es ya una realidad, en este espacio de Casa Malpensante, donde materializamos una revista en una experiencia 3D. En esta conversación con Diana, ¿y por qué Diana? ¿Y por qué Diana es portada de la revista? Porque Diana encarna en su quehacer, en sus oficios, en su oficio de ceramista formada en Japón con maestros budistas. Hay una coherencia de principio a fin. Desde que uno ingresa a su casa, vamos a leer un texto que le voy a pedir a Diana para que se entienda ese espíritu que habita en Diana y se manifiesta y se materializa en su casa y en su estudio y en su taller de cerámica. Diana, qué delicia tenerte acá, qué delicia poder escuchar aquí en Casa Malpensante la voz del artista y ese espíritu bello que habita en ti y que motiva toda tu obra. Bienvenida. Mil gracias, muy agradecida de estar aquí, muy agradecida tanto con Ana María Fríes como con Rocío Arias por esta invitación tan especial, que ha sido una experiencia realmente bellísima, ha sido una reflexión en torno a habitar una casa, a lo que es mi oficio, pero sobre todo ha sido una experiencia de equipo bellísima. Ustedes tienen un equipo fantástico, he aprendido de cada uno y ha sido la experiencia más bonita posible.
empiezo por leer tal vez lo que habíamos dicho. Bueno, cuando yo vendo teteras o cualquier obra, generalmente acompaño con una tarjetica alguna explicación de lo que significa para mí la pieza, la obra, lo que sea. Cuando vendo teteras, lo que acompaña una tetera dice: los jardines comienzan en la calle. Un camino conduce desde la entrada hasta la casa de té. De esta manera los invitados se preparan física y espiritualmente para el ritual del ofrecimiento de una taza de té. Estas teteras, como acompañan las teteras, estas teteras y jarras, algunas para diestros y otras para zurdos, tienen picos estrechos que obligan a quien sirve a estar presente y atento al uso. Servir deprisa provoca rebosamiento. Si uno se detiene a darle, digamos, recorrido a este texto que inicia en el jardín, inicia en la calle, y voy a decir aquí en Casa Malpensante, en esta construcción de este espacio, empezamos desde la calle, empezamos desde sembrar el andén y de recuperar y dar un espacio, hacer un aporte al espacio público, desde el andén, luego desde el antejardín, entra uno al jardín y después hace el recorrido por toda esta puesta en escena donde el contenido de principio a fin es coherente. Estamos en el jardín de onces y aquí es el espacio para compartir las voces y compartir pensamiento y compartir conocimiento. En ese recorrido, Diana, de vida, cuéntanos un poco cuándo te vas a Japón. Primero porque hay una historia tuya que inicia con la literatura, con la filosofía y con la literatura. Y después ese brinco que das a la cerámica y ese brinco que das al Japón. Bueno, yo me formé en filosofía y letras como pregrado y luego terminé estudiando historia en Pittsburgh y luego yo tenía una Fulbright en ese momento, me tenía que regresar o salir de Estados Unidos por lo menos, y resolví que no quería regresar y que quería irme a Asia. Entonces cuando pensé en Asia, pensé más que todo quería conocer China y Japón. Entonces pensé, bueno, la moneda dura en Japón, me quedo un año y luego me voy a viajar, con lo que, pues, trabajar un año, con lo que fuera, pues, iba a trabajar, iba a viajar. Me enamoré de Japón cuando llegué. Me enamoré perdidamente de la estética y de la belleza de lo cotidiano realmente, de la mesa, de todos los oficios, del papel, de la madera, de todo, y por eso me terminé realmente quedando 6 años. Tuve la fortuna de tener maestros budistas cuando resolví que quería estudiar cerámica, y lo resolví casi que de una manera pues muy serendipity, porque llegaba a la estación de tren del Shinkansen y como no sabía leer, ponía el dedo en el mapa y decía un boleto para acá y terminaba en pueblos de cerámica, casi siempre. Era fascinante. Así fue que encontré a mi primer maestro y luego, pues bueno, así fue que empezó todo mi aprendizaje en cerámica. Y vuelves a Colombia, empiezas a hacer esta exploración con la arcilla colombiana, y a generar, digamos,
podríamos decir, una importación de una técnica que se adapta a las arcillas colombianas, pero que además se funde y se genera un nuevo lenguaje, un lenguaje que es propio de Anna Fraser. O sea, más que una importación de una técnica, es una importación de un espíritu, de una filosofía, en donde a través de la arcilla colombiana, a través de esas arcillas que tú trabajas, haces una ofrenda a quienes somos los consumidores de esas piezas maravillosas, pero que además tienen por detrás una carga poética y una carga del silencio, del tiempo de la oración. Cuéntanos un poco cómo ese día a día de Diana Fraser en ese hábitat increíble que tiene, que es portada de la revista, una casa que construyó con Eno, con una bióloga, y que construyó con una estructura en Guadua, con el apoyo de maestros artesanos que conocen muy bien ese dominio de la Guadua. Y todo es coherente, de principio a fin, desde el jardín nativo del páramo donde habitas y ese ingreso a esa casa. ¿Cómo es ese día a día de Diana Fraser? Cuando yo llegué de Japón, realmente tenía retazos de conocimiento, porque el día a día en un taller japonés es estricto, uno hace las cosas así, o sea, a uno le enseñan esto se hace así y hay mucha tradición detrás. Cuando uno ya se encuentra solo para formar un taller, ahí salen miles de preguntas y ahí sí ya no tiene uno, principiando porque uno no tiene las arcillas que tiene allá, que uno tiene acceso a arcillas de 3 años en adelante de envejecimiento. Hay arcillas que son de 50 años, hay arcillas que son de 70. Uno aquí tiene que empezar a recoger arcillas para reconocer, para tocarlas, para sentir esta de pronto sí puede ser, es la mía, no es la mía, mezclarlas con lo que uno puede comprar de arcillas. O sea, era como un retazo al comienzo. Pues tuve la fortuna de ser aprendiz desde cero. Eso significa que uno aprende a preparar las arcillas, los esmaltes, todo. Fue un aprendizaje maravilloso, de una manera analfabeta, entonces muy de tacto, como de una sensibilidad a flor de piel, porque uno tiene que casi que oler las cosas para entender qué está haciendo. Entonces pues todo eso me ayudó cuando llegué, porque realmente pude empezar mi oficio con lo que había aprendido de una manera, yo diría que no tan cerebral, por decirlo de alguna manera, como muy, muy olfativa. Entonces hoy en día esa casa la construimos incluso con la ayuda aquí del doctor Álvaro Suárez. Muchos amigos me ayudaron en la construcción de mi taller. Álvaro me ayudó con unas ventanas a resolver entradas de luz, cómo íbamos a jugar con la luz, cómo no sé qué, y hace muy poquito con el invernadero. Lo hicimos con Jorge Botero, Álvaro y otro arquitecto amigo, discutiendo muchas cosas. O sea, mi casa es una casa muy vivida también, porque afectivamente es muy vivida. Me han ayudado muchas personas a ir construyendo esto. Es casi como entrar a un sitio y antes de poner la primera silla, sentarse uno para ver por dónde entra la luz, dónde le gustaría uno sentarse a leer, dónde quisiera uno esto o aquello, dónde va a poner el torno, dónde va a poner el horno, pero irlo viviendo como de una manera muy orgánica y sin prisa, sabiendo uno que en la medida que uno puede hacer las cosas sentidas van a resultar mejor.
Entonces mi día a día hoy es, me levanto en el taller, casi siempre hay pájaros por ahí, es una caminata por el jardín, empezar como a hacer polo a tierra. Y ahí arranca el día. Tengo una persona que me ayuda que se llama Heraldo. Heraldo es campesino, es terco, es machista, eso parece un mal matrimonio a veces, pero ha sido un reto fantástico encontrar que es una persona que tiene una motricidad fina, fascinante, que aprovecho para que me ayude en el taller, me ayuda a preparar arcillas, me ayuda a cargar horno, cosas que son un poco pesadas para hacerlas uno solo. Y ha sido también otra reflexión, porque es una mente muy distinta a la mía, es una mente campesina, es una mente muy distinta. Todas esas reflexiones se van dando de una manera orgánica, y yo diría que mi taller es eso, es ese fluir de lo que hay a la mano, cómo lo vive uno. Diana, el tiempo, la línea de tiempo que se expresa en la cerámica, en las piezas, en el jardín zen, en el cuenco. Cuéntanos un poco qué hay detrás de todo eso y cuál es ese mensaje, cuál es esa comunicación y no solamente la comunicación, sino el rito que hay detrás, porque en el cuenco, en la taza, dentro de la filosofía budista, pues tiene un significado muy importante. Parte del aprendizaje de un aprendiz es que el maestro lo lleva a uno a un museo, a los museos primero, para ver uno con qué se identifica y con qué resuena. Lo llevan pues mis maestros me llevaron a hacer ceremonia de té, va uno a ver jardines zen, esos de rastrillo, y digamos que esas experiencias me marcaron muchísimo. En el jardín zen está el rastrillo y está la línea que no termina. Si uno cierra los ojos, yo creo que casi todo el mundo tiene la imagen de Kioto, de los jardines en Kioto, esos jardines japoneses que son muy bellos. En esos jardines hay piedras generalmente, hay como un par de piedras, hay alguna línea que simboliza el agua y el resto es una línea que no tiene fin, porque es la espiritualidad de saber uno que uno, pues, del alma eterna. En realidad eso es lo que simboliza. Entonces, tanto en mis piezas cotidianas como en obras que podrían ser, pues, más escultóricas, esa línea existe. Yo hago eso en la mayoría de mis piezas. Debo decir que lo fascinante de los aprendizajes importantes para mí en este taller, en estos talleres, en esta experiencia en Japón, hay algo que es fundamental. Nosotros los occidentales tenemos la tendencia de pensar que lo utilitario es una cosa y lo escultórico, lo artístico es otra. Y allá ser ceramista es un honor inmenso, porque primero que todo no hay esa separación. No se separa el arte de lo cotidiano. Todo lo contrario, una taza te debería enaltecer la vida, te debería elevar el espíritu. Entonces una taza es una obra de arte. Por eso, por ejemplo, las tazas de té son costosísimas. Pero se enaltece la vida. Si vas a comer algo, te va a nutrir de una manera muy distinta si sientes que el plato le hace honor a la comida, el plato te hace honor a ti, porque estás en un momento donde realmente sabes
tienes la presencia de estar comiendo, tienes la presencia de estar tomando una taza de té. Ellos cuando hablan del té, de la tacita de té, es el lago que hay, o sea, es como sentir el lago. Las tacitas de té, entre otras, no tienen manija. Y no tienen manija porque las deberías acariciar, llenar de tu energía, cada quien tiene su taza, pero además poder cogerla significa que el té está listo para tomar. Entonces no te lo tomas antes, o sea, no es tomar la taza de té sin pensar, sino es realmente acariciar la taza de té, el acto de tomar, es una experiencia distinta. Entonces ahí hay un tema también de coherencia, de que todo es un acto consciente. Sí, sí. Y donde de principio a fin, o sea, desde el jardín japonés, desde el paisajismo, desde toda la construcción del hábitat, pero también de los ritos, de la alimentación, del vestuario. O sea, hay un hilo conductor súper coherente que de alguna manera pues es rendir como un homenaje a la belleza, a vivir, a la belleza, estar a la vivo. naturaleza, Sí. a la espiritualidad. O sea, ahí sí, belleza y ética están íntimamente ligados. Belleza, ética, filosofía. Y no hay una separación, es como leer un poco el Popol Vuh. Cuando uno lee el Popol Vuh, que uno ve todos esos rituales, es como esa sensación de vivir en lo sagrado. Y no de una manera tan profana, tan desconectada. Te invita, es una invitación permanente a saber que estás presente, que estás vivo, que te disfrutas las cosas, la belleza sutil de muchas cosas. Diana, ¿qué haces en la mañana al despertar? Y, o sea, ¿qué pasa en tu mente? ¿Y qué pasa al finalizar el día para el descanso? ¿Qué pasa en tu mente? Yo toda la vida he tenido una relación muy cercana con mis sueños. Y todas las mañanas, cuando me despierto, lo primero que hago es pensar qué fue lo que me soñé. O sea, conectarme, tratar de estirar ese sueñito para alcanzar a registrarlo. Para mí eso es un registro íntimo importantísimo. Importantísimo, importantísimo. Siento que me da muchas luces de lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo. Eso es lo primero que yo hago todos los días. Casi siempre me levanto a meditar un ratico, unos estiramientos básicos, o sea, no horas de yoga, al menos que tenga una clase de yoga. Así comienzo el día. Y luego sí prendo el celular a mirar cosas. O sea, yo me demoro mucho en prender el celular y por eso muchas cosas que ha puesto La Silla Verde y que ha puesto Andrés Valderrama, que las veo y digo, ay, ya se fueron. Me demoro mucho en ese proceso, soy un poco desconectada. Me demoro un poquito y después me da rabia porque digo, bueno, podría conectarme más rápido, ¿no? Al final del día, casi siempre me acuesto y agradezco 3 cosas. Cogí esa costumbre. ¿Qué agradezco del día de hoy? Y siento, pido algo en los sueños, deme luz de esto, que no siempre funciona, ¿no? O sea, puedo seguir igual de confundida al día siguiente, igual de perdida con ciertas cosas que quisiera saber o qué sé yo, pero digamos que esos son mis rituales al despertar y al dormir. Yo quiero que ustedes se fijen en la postura de Diana, de cómo se sienta. Quiero que se fijen en la postura de cómo está sentada en la portada de la revista La Malpensante Moda, Arquitectura, Diseño y Arquitectura, y en el contenido.
cómo es su postura para hacer la cerámica y hacer el torno. Es la misma. Hay un comportamiento que es un patrón, y yo quisiera que hablaras de tu postura corporal en relación al torno, pero también tu postura interior, tu postura, digamos, intelectual o espiritual en ese momento de estar conectada con la torneada y con la creación de ese cuenco. Para poder, primero que todo, para poder tornear, uno tiene que tener un centro calladito. O sea, si uno tiene mucho ruido, se descentra. Lo que uno tiene que hacer es comprimir la arcilla y en medio de la velocidad del torno encontrarle el punto de silencio. Si tú no tienes el silencio, no puedes, o sea, te pierdes todo el centro. Es imposible, es perfectamente imposible. Entonces, mucho lo que yo hago es tratar de hacer polo a tierra y conectarme o sea, son como los dos ejes, la tierra y el cielo. Yo personalmente debo agradecer muchísimo tener el oficio de ceramista, porque a mí el polo a tierra en la vida me ha costado mucho trabajo. Entonces, que la arcilla lo ayude a uno como a arraigarse, ha sido una experiencia fascinante, la verdad. Entonces, siempre ese torno que va a toda velocidad tiene un silencio, y es fascinante cuando uno logra experimentar eso, porque no es cerebral, es absolutamente físico, o físico espiritual, o es una conexión con la mano, con el espíritu, pero no es algo que puedas hacer cerebralmente. Pues bueno, yo quería llegar aquí porque esto es la forma como Diana Fraser habita su espacio, y como habita su cuerpo, como habita su casa, como habita su taller, y esa postura en donde finalmente con este ritmo que va acompasando el tiempo de girar el torno, se va materializando en un cuenco que de alguna manera contiene tu espíritu y de alguna manera está esculpiendo el tiempo meditativo, amoroso que tú le estás brindando a la creación de esa pieza. Gracias, Diana Fraser, por mostrarnos tu universo y por la belleza de trabajo que realizas, que es verdaderamente inspirador. Bueno, yo quería agradecerle a Ana María de nuevo, al Malpensante, a la Casa Cultural tan absolutamente espléndida y fantástica que está saliendo, vibrando, creciendo, y pues siempre mi gratitud infinita por esta invitación. Qué honor tan grande. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos.